Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Quiero hablar acerca de la santificación. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Romanos capítulo 8, estamos ahí, verso 29 y verso 30, dos versos. Y dice la bendita palabra del Señor: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, en esta tarde, en esta mañana, Padre amado, te damos la honra y la gloria. Te suplicamos, bendito Dios, por esta palabra, que quede sellada, Señor, en la tabla de nuestro corazón, para corregir nuestra vida, para hacer los cambios necesarios. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por tu palabra que ha permanecido desde siempre y hasta siempre. Dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero ellos no pasarán. Y esta es la palabra para todas las épocas, todas las edades, Señor, que ha bendecido tantas vidas desde el tiempo cuando fue escrita, Señor, hasta hoy, en nuestros días. Y seguirá bendiciendo a todos aquellos, Señor, que mediten en ella de día y de noche. Los hará, Señor, fructificar, y será como el árbol plantado según el Salmo 1. Muchas gracias por tus hermosas promesas en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. De repente lo hice de noche, lo hice de tarde y luego de día, ¿verdad? ¿Qué piensa usted cuando mira a una persona? ¿Sabe que hay personas que acostumbran vestirse? Algunos les gusta el negro, otros les gusta, ciertos colores. Aquí nos gustan de todos los colores, pero nos visten diferentes colores aquí. A veces nos dicen vengan de amarillo, a veces nos dicen vengan de rosa, de rojo, vengan de azul, vengan, ¿verdad? Ahora venimos de cremita, somos la crema innata de la sociedad. Entonces a veces por la forma de vestir de las personas podemos identificarlas, ¿cierto? Hay grupos, especialmente de jóvenes, que se visten de cierta forma, de cierto color, inmediatamente los identificamos, ¿verdad? Otros a lo mejor hasta por un corte de pelo, sabemos. Entonces a muchas personas inmediatamente lo vamos a identificar. Por ejemplo, hay grupos que se van haciendo porque practican lo mismo, o porque les gusta lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un deportista, si es beisbolista, casi siempre va a traer una gorrita, ¿verdad? Siempre, y por supuesto que va a buscar la asociación con aquellos que les gusta el mismo deporte. Yo he visto algunos pastores, algunos predicadores que acostumbran predicar de blanco, ¿verdad? Se visten todo de blanco. Y en realidad, pues la vestidura no dice nada, pero muchas veces es lo que transmitimos, o es lo que hay dentro de la persona, es lo que transmite. Por ejemplo, si hablamos de pandillas, ¿verdad? Ellos adoptan algo que los haga diferente a otros grupos, algo que los identifique. Usted mira a un joven a veces, de verdad, caminando de alguna manera, y dice, cholillo, y hasta, ¿verdad? De cierto grupo. Yo crecí en un barrio, no crecí, sino ya de joven me tocó vivir ahí en Mexicali, México, en un área llamada el Palaco, el Cóndor, y había un grupo ahí de pandilleros. Ustedes no sé cuántos han visto estos grupos, pero ahí habían de todas las generaciones. Había una generación ya como de 70, ya señores grandes,
¿verdad? Pero todavía con su pañuelito, su camisa y defendían el barrio, ¿verdad? Y luego estaban los otros más, ya como de mi edad, ¿verdad? Del tostón para adelante, del tostón al sesentón, y así, ¿verdad? Pero usted encontraba de todas las generaciones. Y luego venía una generación joven también, ¿verdad? Entre los 20, 30, y luego pues los niños, ya desde los 10 años en adelante, ya les gustaba andar en eso también. Y se identificaban por un tipo de camisa, se llamaban los Riders. Es una pandilla que creo que su sede está en California, ¿verdad? Pero que, como la Mara, ¿verdad? Que anda por todo el mundo. Entonces, pero identificamos a las personas. Hay algo dentro de ellos que quieren externar, donde se quieren hacer sentir diferentes. Esta mañana yo quiero hablar acerca de la santidad. Esa santidad, mis hermanos, genuina, la santidad que viene desde adentro del corazón por la relación que tenemos con Dios. Y santificación o santidad o ser santos significa ser separados para Dios. Es una palabra bien resaltante, ¿verdad? Es un estado que resulta de ello la conducta apropiada por parte de aquellos que han sido separados, predeterminados por Dios, ¿verdad? Esto es para nosotros. La santificación es un estado predeterminado por Dios para nosotros, los creyentes. Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos sin manchas. Entonces, en esa gracia a la que Él nos llama, y en el que Él comienza, ¿verdad? Ahí es donde comienza nuestro curso como cristiano. Entonces, por eso recibimos nosotros el nombre de santos, porque Él nos ha santificado, nos ha apartado para Dios. La santificación también, ¿verdad? La utilizan los escritores del Nuevo Testamento, separando al creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Por ejemplo, para los griegos, todas aquellas personas que eran separadas para la adoración de sus dioses, también les llamaban santos. Por eso, en la Escritura, en su sentido moral, en su sentido espiritual, separado del pecado, y por lo tanto somos consagrados para Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos consagrados a Él. Ayer le hablaba a un grupo de hermanos que se están reuniendo en casa, y esto es importante, ¿ok? Sabe que hay un grupito que por mucho tiempo se había reunido en casa. Después de algún tiempo ellos volvieron a reunirse. Ahora se están reuniendo los sábados y fui invitado. Y me llamó la atención eso, que la familia, ¿verdad? Todo comienza con el interés de una persona, y empezó a reunir a todos los demás, y le digo, ¿qué pasó? Dice, nos reuníamos para orar juntos, para leer la palabra, ¿verdad? Y ayer hubieron como unas 3 o 4 familias, que son familias, ¿verdad?, reunidos en un lugar, y estuvimos llevando precisamente palabra para ellos. Entonces hablamos de la gran necesidad que hay de Dios, pero la gente no se da cuenta, no se ha dado cuenta. Entonces, la santidad de los cristianos en su llamado, mis hermanos, voy a llevar varios puntos, voy a usar 2, pero van a haber algunas partituras. Nosotros hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos. Ahora, ¿tiene usted la idea de cuántas personas han venido a este mundo, han entrado a este mundo? Y de todos, mire, usted ha tenido, ¿verdad?, el privilegio tan grande de haber conocido a Dios. Hay otros que apenas le van a conocer todavía, pero usted ha tenido el privilegio de ese acercamiento con Dios. Y no porque hayamos sido, escuche bien, hayamos sido predestinados en ese sentido. La palabra de Dios dice que todos, hablando del ser humano, toda la creación, dice de Dios, el ser humano, fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios.
Y yo sé que hay temas controversiales, ¿verdad? Hay grandes teólogos que debaten acerca de la predestinación, ¿verdad? Que ya el que va a ser salvo, el que no, y que Dios ha escogido. No, Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Dios es un Dios justo. Y a veces nuestra mente nos lleva a hacernos preguntas. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca conocieron porque nunca les llegó la palabra? Eso no es asunto de nosotros. Ese es asunto de Dios. Él sabe cómo va a tratar esos asuntos. Pero para nosotros, a nosotros nos fue presentada esta palabra y tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de que se nos trajera esta palabra y que nosotros, los ojos de nuestro entendimiento se abrieron y la aceptamos. Y entonces dice la Escritura, ahí donde iniciamos, Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, escuche bien, a estos también llamó. Entonces fuimos llamados por Dios. Dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Nos justificó, o sea, nos hizo perfectos, nos hizo rectos. A pesar de la mala forma como vivíamos, de haber transgredido todas las leyes de Dios, de todos modos, Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos justificó a través de Él. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que estábamos peleados con Dios, o Dios estaba enojado con nosotros por causa del pecado, pero a través de Jesucristo fuimos justificados. Por eso todo lo que cantamos aquí es para honrar a Dios, es para reconocer a Dios, para exaltar a Dios, siempre recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Dios por amor hizo enviando a su Hijo Jesucristo, que Jesucristo tuvo que haberse sido dañado, sacrificado su cuerpo, ¿verdad?, molido por nuestros pecados. Entonces dice la Escritura que a nosotros también, a los que llamó, a los que justificó, dice que también glorificó. Y esta palabra, mis hermanos, es algo que dice: ¿cómo nosotros hemos sido glorificados? Quiere decir que nosotros hemos sido emblanquecidos por causa de la gloria de Dios, ¿ok? No por nuestros méritos. Entonces hemos sido glorificados. Entonces llamados, dice, a ser santos. Aunque ahora nosotros no estamos en cuerpo glorificado, donde, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo dice que resucitó, ahora en un cuerpo glorificado. Pero dice que cuando subió a la montaña también, capítulo 17 de Mateo, dice que los discípulos podían verlo, Juan, Jacobo y Pedro. Dice que vieron su rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas, de tal manera que esa es la gloria de Dios. Esa es la vestidura con la que nosotros hemos sido vestidos. Ahora nuestros ojos físicos no lo ven así, pero en lo espiritual Dios nos ha revestido de Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez dice que de Cristo hemos sido nosotros vestidos. Ahora, de acuerdo a nuestros hechos, nosotros pecamos todo el tiempo y todos los días, ¿verdad? O alguien levante la mano el que no ha pecado nunca, ¿verdad? Y aquí le prendemos aunque sea una veladora. No creemos en eso, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el que dice que no ha cometido pecado, ya ha cometido pecado, porque solamente Dios es perfecto. Entonces, llamados a ser santos, también fuimos llamados a ser santos en 1 Tesalonicenses 4:6 y verso 7 y el 8 también nos habla de eso. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, venimos de un mundo donde vivíamos en la inmundicia, pero ahora Dios nos ha apartado. ¿Y qué es lo que tenemos que practicar ahora? Lo bueno. Así que el que desecha esto, dice, no se desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, es el que nos reprende, es el que nos dirige, es el que nos guía. Amén. Entonces también hemos sido creados en santidad. Dice Efesios 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios es la que nos limpia. Mientras nosotros estamos en el mundo, nosotros estamos viciados, ¿cierto? Sí. Y todavía, déjeme recordarle, que todavía usted se levanta tarde, levanta el teléfono y le llama a su patrón, a su jefe, a su supervisor y le dice, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Y nomás se levantó tarde. ¿Verdad? Es una mentirita piadosa. Pero es porque estamos viciados con la mentira. Cuando los niños dicen, ¿me compras un ice cream? No tengo dinero. Es por no comprarle, no porque no tenga dinero. No es posible, ¿verdad? Que en realidad no tenga dinero. Pero muchas veces usamos una excusa diferente de la verdadera. ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que estamos viciados con el viejo hombre. Pero en Cristo nosotros debemos hablar siempre verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo que no era bueno jurar ni por el cielo, ¿verdad? Y explica por qué razones. Y el apóstol Pablo dice que sea nuestro hablar sí, sí, o no, no, ¿verdad? Así de simple. Pero estamos viciados con el hombre viejo. Sí. Sí. ¿Alguien lo hizo enojar esta semana? ¿Verdad? Inmediatamente usted quiso arremangar la camisa, ¿verdad? Y véngase en el nombre del Señor. ¿Cierto? El viejo hombre. ¿Cómo arreglábamos los asuntos antes? Alguien nos hablaba ásperamente y teníamos que hablarle igual para atrás o peor. La mujer empezaba a gritar, a levantar la voz, y entonces empezábamos a levantar la voz. Y entonces le levantaba más y a ver, al rato eran gritos y ya nadie se entendía. Y no llegábamos a ningún arreglo. Estamos viciados con el viejo antiguo, el viejo hombre. Por eso la Escritura nos llama a la santidad, a apartarnos de todo eso. Y Efesios capítulo 4, si seguimos leyendo ahí, nos vamos a encontrar con una serie, una lista de todas las cosas que nosotros debemos dejar. La ira, y luego el apóstol Pablo dice que podemos airarnos sin pecar. Bueno, esa se la dejo para otra, ¿verdad? Pero podemos estar airados sin pecar. Eso va a ser otro tema. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hemos sido llamados a ser santos. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, que el que desecha este consejo, dice, está desechando a Dios, no a un hombre, no al que está hablando, no al que está escribiendo. Dice, a Dios, que también dice que nos ha dado de su Espíritu Santo. Entonces, hemos sido creados en santidad. Somos, escucha bien, somos posesión de Dios. Amén. Y aunque no le guste, ¿verdad? Porque hay muchas personas hoy en día y una ideología por ahí de que yo soy dueño de mi propio cuerpo. Yo con él hago lo que yo quiero. No, Señor. Vas a dar cuentas por ello. Porque la Escritura nos dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice que no sabéis que sois templo de ¿quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si nosotros somos de Cristo, si somos creyentes, si somos, ¿verdad? Creemos en esa salvación que hemos recibido, ¿verdad? Dice la Escritura, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí vienen muchas preguntas. Me decían, hay preguntas que a veces, ¿verdad?, los jóvenes quieren saber. Y las preguntas tienen que ver como, ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde yo puedo caminar sin caerme? Dicen, ¿es bueno pintarse el pelo? Otros, ¿qué dice la Biblia acerca del tatuaje? ¿Qué dice la Biblia acerca de las modas? ¿Verdad? Y empiezan a hacer preguntas. ¿Me puedo vestir así? Están haciendo preguntas
Y la razón es porque hasta dónde yo puedo ir. Y nos vamos a encontrar con personas que creen que la salvación, ¿verdad?, no se pierde y no explican por qué no se pierde. Y ese es un tema muy importante. Y quieren saber, y hay quienes defienden a capa y espada, que una vez salvo, siempre salvo, y pueden vivir como quieran, de todos modos son salvos. La palabra de Dios nos enseña diferente, que por sus frutos los conoceréis. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Me preguntaba un hermano acerca dice, me regalaron un libro. Me dijo, ¿cómo saber si soy salvo? Dijo, yo he creído en Jesucristo. Yo tengo miedo de leer ese libro que a lo mejor me va a confundir. Y entonces me dice, ¿cómo puedo saber yo que soy salvo? Le dije, mi hermano, usted ha creído en Jesucristo con todo su corazón. ¿Usted cree que Dios ya le perdonó todos sus pecados pasados? Amén. Pues la Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? O sea, nuestra vida antigua, borrón y cuenta nueva, de aquí para adelante todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, ¿va a pecar usted? Sí, Señor. Por eso Juan nos dice que si alguno ha cometido pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el que pagó nuestro precio. Pero, ¿verdad que no vivimos en el pecado? No estamos pensando, híjole, voy a ir a pecar. De todos modos, el Señor, ¿verdad? Una canita al aire. El Señor, luego vengo y me arrepiento. Y dice el mundo, más vale pedir perdón que pedir permiso. Con Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios conoce dónde está tu corazón. Entonces, hay personas que defienden ese punto, ¿verdad? De que salvo siempre es salvo. ¿Por qué? Porque todavía quieren andar en el mundo y creer que son salvos. Quieren tener esa libertad. Entonces, le decía a mi hermano, le decía, mire, entonces, nosotros hemos enseñado que la palabra de Dios nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, ¿va a haber sufrimiento en el camino? Sí, pero vas a perseverar. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es de perseverar. En el camino a lo mejor te vas a desinflar un poquito, te vas a desanimar. Esto es para todos. En algún momento vamos a estar fuertes dándole ánimos a alguien. Hermano, hombre, no te me achicopales, síguele, vámonos, mira, vente, ¿verdad? Y al ratito a lo mejor vamos a ser nosotros los que alguien, ¿verdad? Y no va a ser uno el que nos esté empujando, sino muchos que, ¿verdad? Hasta que volvamos otra vez. Eso es lo lindo, eso es lo bonito, ¿verdad? Que nos ayudamos, nos echamos la mano unos a otros. Entonces, pero hemos sido creados para buenas obras. Lo que leíamos también, ¿verdad?, en lo impreso, en los certificados. Entonces, somos posesión de Dios. Hay preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿De quién es este cuerpo? Este cuerpo lo hizo Dios. Esta alma la creó Dios. El espíritu nos los dio Dios. Esto un día se van a separar. Pero como Dios nos dio razonamiento y la libertad de escoger, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, entre escoger el cielo o escoger el infierno, nosotros decidimos a dónde irá el alma. Pero este cuerpo, mientras, le pertenece a Dios, porque quien lo alimenta es Dios, ¿verdad? Usted dirá, pero yo trabajo para alimentarlo. Sí. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Quién creó los animales? Dios. ¿Quién creó el pan? Dios. Porque todo lo que consumimos viene ¿de dónde? De la tierra, de Dios. Porque Dios hace llover, ¿verdad? Y hace producir, y entonces nosotros mantenemos este cuerpo. Entonces este cuerpo le pertenece a Dios. Así usted se esmere, ¿verdad? Usted puede ir y comprar las comidas más caras o más baratas, ¿verdad? En una ocasión yo me sorprendí porque nos invitaron a un desayuno, y realmente yo estaba acostumbrado a los desayunos sencillos, ¿verdad? 5 o 6 dólares, que traen huevos ahí, unos tocinos, ¿verdad? Y un día que 50 dólares un desayuno y era lo mismo. Eran huevos de oro.
La santidad de los cristianos en su diario vivir, en nuestros cuerpos, mis hermanos, nosotros debemos practicar. Dice, no reine, Romanos 6:12, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escuche bien, todos tenemos deseos diferentes. Algunos queríamos quedarnos en la casa, ¿verdad que sí? Sí. Amaneció, estaba fresco, y dijimos, nos quedamos aquí. Mejor nos vamos al shopping. O nos vamos a la hija, ¿verdad? A desayunar. No, ni siquiera cocines. Pero ¿sabe? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo siempre va a buscar los deleites, lo que lo satisfaga. Dice que no reine, o sea, que no gobierne, que no te dirija tu cuerpo mortal, de modo, dice, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, que la disposición siempre sea, ¿verdad?, para agradar a Dios, para servir a Dios, antes que al mundo o a nuestra propia carne. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque todo se termina aquí, todo se acaba acá. Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros ni siquiera merecíamos. En nuestro estilo de vida, en nuestro vivir diario, 1 Pedro 1:14 dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, antes porque no conocíamos a Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay personas en este mundo que cuando conocen a un buen modelo de algo, por ejemplo, si habláramos de deportes, hay jugadores muy buenos en todos los ramos, ¿verdad? Ya sea en fútbol americano, fútbol, soccer, en béisbol, etc. Y entonces todo aquel que es atraído por ese deporte va a admirar, no va a admirar al peor jugador, ¿verdad que no? Es más, ni siquiera puedo mencionar un nombre porque no sé cuál es el peor jugador. Pero sí de los que han sobresalido y le han hecho más publicidad por ser excelentes en lo que hacen. ¿Alguien tiene idea? ¿Fútbol quién es uno de los mejores jugadores? Messi. Ahí está, miren, sí sabemos. Messi. ¿Y usted cree que cuando Messi era, bueno, porque ahorita ya comienza en esa etapa, ¿verdad?, donde ya empiezan a ir para abajo y otros empiezan a sobresalir? Pero en el tiempo cuando este muchacho, ¿verdad?, se hablaba mucho de él, ¿cuántos jóvenes jugadores, ¿verdad?, querían ser como Messi? Miraban. Y muchos, ¿verdad?, le iban a la Argentina precisamente porque pues es Argentina. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo a seguir a nosotros? ¿Como quién quiere usted ser? Hay jóvenes que admiran a otros jóvenes. Por eso les hablaba de los grupos. Hay personas que admiran ciertos grupos y les gusta empaparse de eso, vestirse como ellos, hablar como ellos, las modas, parte de eso. Miren, ¿dónde comienzan las personalidades estas que salen en televisión, en la farándula? ¿Verdad?
salen vestidos de una manera y la gente bueno, ¿verdad? Lo ven y dicen, wow, mira, una foto para luego ir y comprarme algo parecido, ¿verdad? Y verme como, y hacerme el corte de pelo como, o sea, porque admiramos a esa persona, queremos ser como él. La palabra de Dios nos dice que Dios es santo y nosotros como sus hijos debemos ser santos. ¿Ha visto usted, en alguna ocasión le ha tocado ver a algún niño siguiendo a su papá? Normalmente los papás, pues, ¿verdad? Caminan, pero por supuesto el niño es pequeño y sus pasos, queriendo seguir las pisadas del padre, va a ir, ¿verdad? Queriendo alcanzar los pasos del papá. Y la Biblia siempre nos invita a seguir las pisadas del Maestro, a seguir a nuestro Señor Jesucristo de esa manera. Y como dice el apóstol Pedro, así como Dios es santo, que nosotros podamos ser también santos. Ahora, nunca alcanzaremos la santidad de Dios, jamás, ¿verdad? Estamos muy lejos de eso, pero en lo que está de nuestras fuerzas, alejarnos de todo aquello que impide el fluir de la santidad de Dios, ese apartar, esa comunión con Dios, ¿verdad? Que busquemos. Entonces, es un desafío para nosotros. Ahora, en esa santidad también va a haber frutos. Juan capítulo 15, verso 8 dice el Señor Jesucristo que en esto es glorificado, dice, mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La reflexión que mi hermano trajo, ¿verdad?, acerca de la luz, muy bonita, conectado precisamente con esto, que nuestra vida, al caminar en este mundo, lo que nos resta de los días, años que Dios nos dé, que puedan ver en nosotros esa luz, ese apartarnos del mundo para honrar a Dios, que la gente quiera seguir ese modelo. Yo no sé cuántos de ustedes han percibido o han sentido que de la parte familiar suya que no son creyentes, han visto una diferencia en usted que sí es creyente, que ha servido a Dios, que tiene fe, que cree. Pero si usted es de los que lo conocen como creyente, pero siempre se está quejando de todo, y tristemente a veces sucede que a los que no son creyentes les va bien materialmente, ¿verdad? Y el Hijo de Dios pasa por dificultades. Si usted es de ellos, no se preocupe, usted es hijo de Dios. Las cosas de aquí son pasajeras y la palabra siempre nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, que en nuestro vivir diario, mis hermanos, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, dice el apóstol Pablo a Romanos. Entonces busquemos la santidad, busquemos el apartarnos para Dios. El ya no usemos nuestros miembros para el pecado como lo hacíamos antes, ahora sirvamos a Dios. Que sigamos ese modelo. Dios nos demanda santidad, vivamos en esa santidad. Veamos cómo le fue a José. Hay ejemplos en la Biblia de hombres que se guardaron en santidad, que honraron a Dios con sus cuerpos y Dios los bendijo. Un José que prefirió salir corriendo, injustamente fue echado en la cárcel, ¿verdad? Acusado falsamente de haber querido abusar de una mujer. Sin embargo, la Escritura nos enseña que él, por honrar a Dios, decidió salir corriendo. Que nosotros podamos hacer eso en el momento en el que estemos frente a una situación parecida y en los demás aspectos. Cuando alguien te proponga a lo mejor un negocio en el que vas a deshonrar a Dios, en el que vas a defraudar a Dios,
A lo mejor te están ofreciendo buenas ganancias, pero la Biblia nos llama a santificación, a apartarnos. Dios puede mejorar eso, por supuesto. He escuchado tantos testimonios de personas que les han ofrecido bienes, dinero, y a veces hasta por una firma solamente. Pero saben, han honrado a Dios. Y Dios honra a los que les honran. José no terminó en la cárcel. José terminó siendo el segundo de Faraón. Pero se guardó en santidad para Dios. Que así nosotros podamos también cosechar frutos de esa santificación, de esa santidad. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Tú nos has llamado, Señor, a santificarnos, a apartarnos de todas las cosas malas. Señor, en nuestro caminar en este mundo hemos sido salpicados por el pecado. Es inevitable, Señor, que no hayamos sido contaminados de alguna manera, y en esta mañana queremos suplicarte que nos perdones. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades como seres humanos, y como hijos tuyos, Señor, te hemos quedado mal muchas veces. Hemos perdido la cordura, hemos perdido el control de muchas situaciones en las que las personas han dejado de ver esa luz que brillaba en nosotros. Amado Dios, te pedimos que nos perdones y que nos limpies. Tu palabra, Señor, que es verdadera y que es eficaz, que nos ayude, Señor, a seguir apartándonos, a creer en esas promesas que tú nos has dado, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que vendrán tentaciones, pero en ninguna de ellas nos dejaremos llevar. En el nombre de Jesús, bendice a cada vida en esta mañana. Todos estamos expuestos y todo el tiempo y todos los días, pero permítenos recordar tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser como tú, en ese sentido, Padre, que el mundo pueda ver la diferencia en nosotros, que tú nos has llamado, que tú nos has elegido, y que tú nos demandas, Señor, que seamos santos como tú eres santo. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo. Tomen asiento, mis hermanos.